Durante años, una isla apareció en Google Earth. No era un rumor ni una leyenda urbana, estaba ahí. Claramente visible entre Australia y Nueva Caledonia, la señal era tan sólida que incluso aparecía en mapas científicos. Documentos de navegación y bases de datos oficiales. Se llamaba Sandy Island, pero cuando un grupo de científicos fue a buscarla, no encontraron nada. Y lo que descubrieron entonces fue aún más inquietante. Todo comienza en una zona del Pacífico conocida por sus aguas profundas y remotas. Es un lugar poco transitado, salvo por barcos científicos o pesqueros de largo recorrido. En ese rincón del mundo, Sandy Island figuraba como una isla alargada de unos 24 kilómetros de largo y 5 de ancho. Estaba presente en mapas desde la década de 1970, incluida en la base de datos del Times Atlas of the World, y también en plataformas modernas como Google Earth, durante más de 30 años. Nadie la cuestionó. Si te gustan estas historias, suscríbete. En 2012, un equipo de investigadores australianos del barco oceanográfico RBSA Sadence Bay decidió acercarse. Estaban mapeando el fondo marino en esa región cuando notaron algo extraño, según su GPS. Deberían estar frente a Sandy Island, pero solo veían agua, agua y más agua. El sonar del barco no detectaba ninguna elevación submarina ni indicios de que allí hubiera tierra. De hecho, la profundidad en esa zona era de más de 1.300 metros. No había margen de error, aquella isla no podía existir. Lo más extraño es que la isla no solo estaba en Google Earth, también aparecía en bases de datos científicas como la GEBCO y en los mapas náuticos franceses. No era una invención reciente, su existencia venía repitiéndose durante décadas, como un eco digital que nadie había verificado físicamente. Al regresar, el equipo publicó su hallazgo: Sandy Island no existe. Rápidamente, la noticia se volvió viral. Medios de todo el mundo hablaban de una isla fantasma que había engañado a cartógrafos, gobiernos y empresas tecnológicas. Google incluso tuvo que actualizar sus mapas para borrarla. Pero eso no fue el final, sino el comienzo de nuevas preguntas, porque nadie había notado el error antes. Algunos investigadores apuntaron a un fallo de origen. En los años 70, una imagen satelital captó una mancha oscura sobre el mar. Esa mancha, probablemente una sombra de nubes, fue interpretada como tierra firme. Alguien la marcó como isla. Esa entrada se replicó en otras bases de datos y así nació Sandy Island. Pero otros expertos no estaban convencidos. Señalaron que, si fue solo un error de interpretación, ¿por qué se mantuvo durante tantos años? ¿Y por qué algunas imágenes satelitales parecían mostrar relieve? Aquí es donde la historia se vuelve más desconcertante. Una hipótesis sugiere que podría tratarse de un banco de piedra pómez flotante. Estos bancos pueden formarse tras erupciones volcánicas submarinas, y durante semanas o meses parecen auténticas islas, visibles incluso desde el espacio. Luego, simplemente se disuelven. Pero hay un problema: nadie ha documentado un evento de ese tipo en esa zona, en ese periodo. Otros apuntan a una posibilidad aún más siniestra: una estructura artificial. ¿Y si Sandy Island fue, durante un tiempo, una plataforma secreta, una instalación militar, un laboratorio, o incluso un centro de pruebas oculto? Su posterior desaparición habría sido deliberada, pero el rastro quedó en los mapas. No hay pruebas directas, pero tampoco hay explicaciones concluyentes que descarten esta posibilidad. Hoy, Sandy Island ya no aparece en Google Earth. Ha sido borrada, eliminada de los mapas modernos. Sin embargo, todavía sobrevive en ediciones antiguas, en copias físicas del Times Atlas y en capturas digitales que aún circulan por foros y archivos históricos. Y lo más inquietante es esto: no es un caso único. En los últimos años se han documentado otras islas fantasma que aparecen y desaparecen de los mapas sin dejar rastro físico. Algunas fueron errores, sí, pero otras se siguen sin explicación. Entonces, ¿qué fue realmente Sandy Island? ¿Un fallo colectivo de percepción? ¿Un fenómeno geológico temporal? ¿O algo que no debía ser descubierto? ¿Y si una isla puede existir durante 40 años sin estar ahí, cuánto de lo que vemos hoy en los mapas es real?